Los océanos regulan el clima de la Tierra, son responsables entre el 45 a 50% de la fijación del dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Son responsables de sostener una enorme biodiversidad que no solo nos da de comer a través de los peces que extraemos del océano, sino que también puede, en un futuro no muy lejano, dar respuestas a cómo curar enfermedades que en este momento resultan mortales. Alzheimer, cáncer, lo que vos quieras, puede estar escondido en algún microorganismo que todavía no fue descubierto por la ciencia y que vive a profundidades en el océano. Ese vínculo que existe entre el océano y todos los seres vivos, no digo todos los humanos que habitan el planeta, es mucho más importante que lo que uno piensa. Nuestro planeta se llama planeta Tierra porque los primeros exploradores partían desde la Tierra para conocer la amplitud de los océanos, de los mares y de las tierras emergidas. Personalmente creo que debiera llamarse planeta océano, justamente porque tiene el 70% de su superficie cubierta por océanos y mares. Por eso es muy importante el desarrollo de lo que hoy se conoce como áreas marinas protegidas, que no solamente protegen la reserva en la costa donde el turista va y saca la foto, sino que se encarga de planificar, inventariar y conservar grandes extensiones oceánicas lejos, en donde hay una importante biodiversidad y en donde hay vínculos innegables entre lo que allí ocurre y todos los seres vivos que acompañan a esa zona. Por eso es importante conservar los recursos marinos. Por eso hay que tomar en cuenta que los peces que se extraen de los océanos, que hace años eran de este tamaño, ahora son de este tamaño. Eso es una consecuencia directa de un mal uso y la presión continua de extraer la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible de donde sea, sin ver qué pasa a posteriori. Todos los organismos internacionales tienen riquísimos documentos que, de alguna manera, más que regular, lo que hacen es dar una serie de recomendaciones. Por ejemplo, la FAO tiene un documento en donde quien lo lee puede conocer cómo se debe realizar una pesca responsable. Distintos organismos internacionales que se ocupan de la biodiversidad o de la conservación tienen claramente premisas que establecen qué acciones políticas se deben tomar a nivel de los gobiernos que tienen costas sobre los océanos y a nivel internacional. En particular, en nuestro país, en las últimas 2 décadas, se realizaron interesantes esfuerzos que apuntan a volver la mirada hacia el océano, concretamente hacia el mar argentino. Si bien la situación del mar argentino no es la que cualquier biólogo marino desea, al menos hay en los últimos años una fuerte iniciativa tanto de organismos de gobierno como de organizaciones no gubernamentales, como de gobiernos provinciales e incluso de municipios en la costa, que tratan de comenzar a implementar estas herramientas para que esa conservación se haga efectiva. En los océanos hay que preservar desde la superficie del océano hasta el lecho marino, desde los microorganismos que flotan cerca de la superficie con las corrientes marinas y que utilizan la luz del sol para producir su propio alimento y crecer, hasta los gigantes como la ballena, o la ballena azul, que es el animal más grande que existe, o cualquier organismo, como puede ser el tiburón que está detrás mío, que requiere de enormes cantidades de otros organismos para poder coexistir en armonía en un ambiente complejo. Se discuten a niveles de gobierno y se tiene que hacer cargo la empresa que hacía la explotación y además, entre otras cosas, sus acciones bajaron
a niveles impresionantes. Es decir que los intereses económicos que motivaron esa explotación terminan yéndose al fondo, igual que lo que ocurre con el ecosistema. La diferencia es que el daño ambiental que se produce en una catástrofe de la magnitud de lo que ocurrió en el Golfo de México es tan grande que jamás se puede volver al momento previo a ese accidente. Es decir, nunca se va a recuperar como antes de que ocurrió el desastre ecológico. Entonces, por más que se hablen de miles de millones de dólares de penalización, de baja de acciones, de que se funda la empresa o que los gobiernos tengan problemas a nivel diplomático, lo concreto es que el ambiente nunca más va a ser como era antes de ese accidente. A nivel individual es tener cuidado en aquello que consumimos y que proviene del mar. Ver que lo que se obtiene del mar se obtiene siguiendo normas que no dañen el océano. Minimizar el consumo, disminuir el uso de aquello por lo cual se generan esos desastres. Por ejemplo, en el caso concreto del desastre del Golfo de México, posiblemente muchos de nosotros escuchamos la noticia cuando ocurrió en el mes de abril, en la radio del auto, encendiendo el motor y consumiendo la nafta que se fabrica a partir de esos hidrocarburos. Entonces, cualquier iniciativa para disminuir la dependencia de combustible que provenga de combustible fósil, cualquier iniciativa que disminuya el impacto que uno puede ocasionar en el ambiente con la basura o con el consumo de energía o de la calefacción o de no dejar las luces encendidas, todas esas pequeñas causas, digamos, individuales, multiplicadas por miles de millones de personas, pueden hacer la diferencia. Por eso es importante que las personas conozcan el océano. Por eso es importante que las personas sepan que están ligadas al océano, aunque vivan en Córdoba, en San Juan, en Mendoza, arriba de la montaña más alta. ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos? Bueno, conocer cuáles son esos recursos y no consumir aquello que queremos preservar. Ahora, ¿cómo hacemos para no consumir lo que nosotros queremos preservar? Lo primero que tenemos que hacer es conocer quiénes habitan los océanos. Existen muchísimas ciudades a lo largo de la costa de nuestro país. En esas ciudades hay escuelas, inicial, primario, secundarias. Yo invito a todos esos docentes y a todos esos colegios que miren hacia la playa, que miren hacia el océano, que conozcan cuáles son las especies de aves marinas que habitan en la zona, qué mamíferos marinos se ven y en qué época del año, cuáles son los peces que se consumen o que pueden adquirir en el puerto de esas ciudades o en las pescaderías del barrio. Y a partir de conocer esas especies, que busquen información en internet o que se asesoren con los docentes para ver si esas especies están en peligro o no. Con esto no quiero decir que hay que eliminar el pescado de la dieta porque es muy saludable, ¿no? Sino que es importante conocer lo que llega a nuestra mesa. Una ballena azul puede alcanzar o superar los 33 metros de largo, 14 pisos más o menos, un departamento de 14, 15 pisos. Todavía no hay hallazgos de dinosaurios que superen el porte de una ballena azul.